Perú 21 es un diario comprometido a luchar contra la violencia que experimentan las mujeres en el Perú. Es un tema que no debemos descuidar y solamente tocar cuando los titulares aparecen. Y ya este año se han dado 50 feminicidios en el Perú. Es una cifra sumamente preocupante. Y para conversar sobre las causas de este problema que aqueja a nuestro país y qué se puede hacer para resolverlo, para mejorar como sociedad en este aspecto, hemos invitado hoy a la señora Eliana Rebollar. Ella es la adjunta de la Defensoría del Pueblo para Derechos de la Mujer. Eliana, muchas gracias por venir. Joaquín, a ti. Primero quisiera preguntarle, ¿la violencia contra la mujer se viene incrementando o es que ahora el tema está más visible y se reporta más? Yo creo que a esa pregunta hay dos explicaciones. Por un lado, las mujeres han logrado lugares de dominación en el espacio público que tradicionalmente estaba pensado para los varones. La mujer antiguamente estaba dedicada a las tareas del hogar y las tareas productivas, la tarea fuera de la casa, correspondía al hombre. Eso explica, por ejemplo, que en las comunidades rurales, donde ese esquema de funcionamiento de familia y de sociedad continúan, no existe una tasa ni siquiera mínima de feminicidios. En la zona rural, la mujer está sometida al hombre. Es como una suerte de resistencia al cambio. El cambio se dará con tiempo, hay resistencia, estas mujeres todavía no están empoderadas en sus autonomías, no tienen autonomía física, en sus libertades, son mujeres que no tienen autonomía económica ni en la toma de decisiones. ¿Qué ha pasado con la mujer en las ciudades capitalinas, intermedias? Toda la revolución que ha habido a través de medios de comunicación, plataformas, la tecnología, la ciencia, la educación, ha hecho que la mujer se empodere y tome el espacio público, laboralmente, académicamente. En las universidades, por ejemplo, las mujeres ingresan en un 52 o más por ciento que los varones y egresan en un 57% en públicas y privadas. Entonces, son espacios ganados, pero en la mente del hombre todavía este cambio no ha sido procesado. Y digo que no ha sido procesado porque el hecho de que ellos consideren que en el esquema social de dominación de lo masculino sobre lo femenino, la mujer tiene una presencia devaluada. Y digo devaluada porque tiene que obedecer al hombre, no son tratados como iguales. Entonces, esto hace que, por ejemplo, el hecho de que una mujer se niegue a retomar la relación, termine una relación o producto de los celos por las relaciones sociales, sentimentales o amicales que pueda tener, genera una reacción violenta. Y es una violencia que va desde el control, la violencia psicológica, física, y esto en muchos casos escala a temas de feminicidio. Entonces, sí hay un incremento, hay una visibilidad, pero también hay que señalar que ahora la ciudadanía es mucho más activa. Digitalmente, por ejemplo, los temas se van conociendo, se van denunciando, entonces sí hay una mayor efervescencia por denunciar temas, pero también hay comportamientos repetitivos. O sea que podríamos decir que en cierto modo a algunos hombres les cuesta tolerar que las mujeres ocupen roles que estaban tradicionalmente asignados a los hombres y eso puede desatar violencia. Así es, el 85% de feminicidios ocurren en relaciones de ex enamorados, con más presencia en ex convivientes o convivientes. Y la razón siempre se le atribuye desde el victimario a la mujer. O sea, ella se negó a retomar la relación, ella me dejó, ella fue infiel, sea cierto o imaginario, pero la responsabilidad del hecho siempre se atribuye a la mujer. Pero es una atribución en la que no se le reconoce decisión. O sea, la mujer podría tomar una decisión de terminar la relación, de no retomarla, y eso podría resolverse por los canales dialogantes, más civilizados, pero para un hombre que tiene esa estructura mental machista, ¿qué va a pasar? Esa es una afrenta, y es una afrenta a su orgullo. Entonces, él lo que hace es vengar esa afrenta a un orgullo malentendido, como que a él, macho, ella no puede atreverse a decirle no. Y
Hay otro elemento interesante que es que por lo general cuando uno es víctima de algún delito, todo el mundo le cree. Si una mujer dice que alguien le robó la cartera, nadie lo va a dudar. Pero si una mujer denuncia un caso de algún tipo de agresión, es muy frecuente que se dude de la versión de la mujer. ¿Por qué pasa esto? Así es. Se duda de la versión porque en el esquema mental y el razonamiento se busca la responsabilidad en ella. Y eso es lo que pasa en las comisarías, por ejemplo. Una mujer va a denunciar que su pareja, digamos, le ha agredido físicamente, y la pregunta no es, te acogemos, tenemos que hacer lo siguiente porque eso es incorrecto. La pregunta es, luego de cómo ocurrió, dónde, cuándo, ¿y tú qué hiciste? ¿Qué hiciste tú para que él? Y en todos los casos, la respuesta regresa a culpabilizar del acto a la mujer. Y pasa en el tema laboral, el acoso, por ejemplo. ¿Cómo vestiste tú? Seguro tú eres muy coqueta, estás sonriendo, has vestido de una forma, ¿qué cosa le has dicho? Él habrá creído. Entonces, en el fondo, en todas esas actitudes, es una estructura muy bien montada el machismo. O sea, es una superioridad, una jerarquía de lo masculino sobre lo femenino. Es interesante hacer una precisión. Tú me comentabas que el feminicidio tipificado como delito existe desde el 2013. Y hay que aclarar que no todos los asesinatos de una mujer son feminicidios, ¿es correcto? ¿Podrías explicar la diferencia? Sí, creo que un poco antes, en el 2009, ya el feminicidio era considerado como un asesinato de mujeres, pero como tipo independiente y autónomo. Efectivamente, en el 2013 se crea la figura penal en el artículo 108b. Obviamente, ahí hay todo un problema en la interpretación de la aplicación de esta norma por el tema de la especialidad o también por esa estructura mental que tienen los operadores de justicia, porque el feminicidio es el quitar la vida a una mujer por su condición de mujer. ¿Y qué es su condición de mujer? Que se le quite la vida o se intente quitarle la vida por tener un odio hacia las mujeres, por ser misógino, o en relaciones, en el contexto de relaciones de pareja, en el que un enamorado, ex enamorado, conviviente, ex conviviente, puede ser el tema de cuñados, en el fragor los integrantes del grupo familiar. Es decir, el tipo no solamente aplica a relaciones de pareja, sino cualquier persona, hombre, porque hay un acuerdo plenario que señala eso en el Poder Judicial, quita la vida a una mujer. Entonces, cuando se trata de tipificar el caso, ahí surgen los problemas. Recordaremos el caso, por ejemplo, de Arlet Contreras. Entonces, a Arlet no se le considera como tentativa de feminicidio, lo que pasó con ella, con Adriano Pozo, sino como lesiones. Y hay mucho esta figura de confusión entre lo que son lesiones y lo que es intentar matar a una mujer. Entonces ahí la clave es entender que esto se da en un contexto de violencia, en un contexto en el que la vulnerabilidad de la mujer hace que ellas puedan perder la vida a mano de su pareja. Pero el otro tema que es importante señalar es que no toda muerte violenta de una mujer es feminicidio. Por ejemplo, si una mujer va a un banco, retira dinero y un asaltante la mata, eso no va a ser feminicidio si es que la causa no está vinculada a su condición de mujer. Sencillamente ahí lo que se quería cometer un delito común, robar la plata. Así es. El feminicidio es te mato porque eres mujer. O sea, hay algo en la condición femenina que genera ese crimen. Y cuando hablamos del vínculo de familia es porque ese vínculo también se da en una relación de sentimientos, en una relación de comprensión. 2013 es relativamente reciente y yo imagino que en la administración de justicia quizá los jueces, fiscales, todavía no tienen la experiencia o la preparación suficiente para tratar estos casos de manera adecuada. ¿Tú compartes esa apreciación? Sí, yo creo que al tipo penal de feminicidio y en general a la ley 30364, que es la ley que regula el tema de la violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar, que hace cambios muy sustanciales en lo que es el manejo penal de estos temas. Entonces, son normas en las que tiene que entenderse contextualmente el delito. Y ahí viene
una suerte de corrientes en el derecho penal en la que algunos van por las corrientes a ultranza, más pegadas al proceso penal, y que todavía se niegan a ver cómo contextualmente una mujer ha sido asesinada. La ley 30364 establece medidas tuitivas a favor de la mujer, protectoras, que le dan la garantía de que ella durante estos procesos pueda tener el resguardo del Estado, ¿no? Las medidas de protección las da necesariamente un juez de familia. Estas son inmediatas cuando el riesgo de la mujer es alto, cosa que no hemos visto en el último feminicidio ocurrido en Los Olivos, que los expedientes demoran, y mientras esto pasa, la situación de las mujeres está en riesgo. Y esto tiene relación con lo que tú señalas. Todavía no hay una preparación suficiente, pero tampoco hay esa sensibilización, porque hay muchos que están muy bien preparados, más bien en atacar la norma y en seguir con sus esquemas rígidos. El año pasado, la Defensoría del Pueblo aplicó una encuesta a 317 jueces magistrados en 32 cortes para ver cuánto conocían ellos perceptivamente respecto de la ley 30364. En un rango de 60-70% decían no haber sido capacitados en la materia, y su incumplimiento lo asociaban en más del 91% a la carga laboral. Entonces, hay que resolver varios temas: entrenarlos, sensibilizarlos, pero también un manejo adecuado de la carga. Correcto. Y eso necesita presupuesto. Sin duda, la educación juega un rol fundamental en este problema. Recientemente el Poder Judicial declaró infundada la demanda interpuesta por el colectivo Padres en Acción en contra del enfoque de género. Quisiera que usted nos explique cuál es la importancia del enfoque de género en la educación para combatir el problema de la violencia contra la mujer. Bueno, en realidad el enfoque de género es un enfoque de igualdad. Y digo de igualdad porque hay instrumentos internacionales y en nuestra Constitución está reconocido que el fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana. Y cuando hablamos de persona humana, hablamos de que todos, independientemente del sexo, tenemos la misma protección. Obviamente, la misma Constitución se pone en una situación en la que cualquier acción que sea discriminatoria para que exista esa igualdad basada, por ejemplo, en el sexo, es una acción que debe ser combatida. Y digo esto porque constitucionalmente la igualdad de derechos está en un plano formal, pero es evidente que biológicamente hombres y mujeres no somos iguales. Pero de lo que se trata es de que se respeten derechos, en oportunidades, en condiciones y en resultados. ¿A quién? A todas las personas, mujeres y hombres. No tenemos que estar escudriñando cómo nació alguien, cómo debe tener el tono de la voz, cómo debe vestir, para respetarlo y que las políticas públicas sean políticas públicas que realmente respondan a todos y todas. Y cuando respondan a ello, también tienen que respetar las libertades de credo, de opinión, que están en un terreno de la subjetividad de cada quien. Pero las políticas necesitamos que se echen a andar justamente para que desde pequeños los niños y las niñas crezcan como iguales, que los varoncitos no vean a las niñas como un sujeto, como un objeto o sujetas de dominación. Y eso es lo que está faltando en la educación. ¿Por qué cree usted que el concepto de igualdad de género e incluso la sola palabra género genera en ciertos sectores políticos y ciertos sectores de la sociedad un inmediato rechazo? Bueno, porque yo creo que, y en las libertades cada quien puede opinar como desee respecto de lo que son tu identificación sexual o el género. Lo que no se puede permitir es que las políticas públicas respondan a esa discusión. Las políticas públicas tienen que darse para todas las personas. Y eso tiene que ver con la dignidad del ser humano. Es un derecho humano por el que todos y todas tienen que ser respetados. Y el Estado tiene que procurar una educación que sea igualitaria, que supere esa desventaja enorme que tienen las mujeres, fundamentalmente, que somos más de la mitad de la población, pero también sectores como la población LGTBI, que debe tener un espacio con todo el reconocimiento y todo el respeto en la sociedad. En la Defensoría del Pueblo nosotros postulamos en el marco constitucional que este es un enfoque
igualitario, de respeto y de tolerancia a la diversidad. Porque evidentemente la violencia contra la mujer es la máxima expresión, pero en realidad es la máxima expresión de discriminación contra la mujer, pero en realidad esta discriminación se da en diferentes niveles, en la casa, incluso profesionalmente, ¿no? Así es. Las oportunidades Mira, que las mujeres... el tema, por ejemplo, del techo de cristal. ¿Cuántas mujeres estudian igual? Yo te decía que el 57% de mujeres egresan y se titulan en las universidades en el Perú. Y un 57% de mujeres está subempleada. Eso significa que se esforzaron, sacaron la carrera, pero al momento de competir con un hombre, siempre se prefiere al hombre. ¿Por qué? Condiciones del hecho de ser mujer, como la maternidad, el casarte y tener que asumir los roles de hogar. Entonces, eso no se ve como una condición que debe ser compartida por hombres y mujeres. Al hombre no le das licencias para que atienda a los hijos. La mujer asume toda la carga y como tal no tiene tiempo de poder prepararse y seguir ascendiendo laboralmente. Pero lo propio se da también en la participación política. Tenemos una ley de cuotas que no ha demostrado efectividad y todo esto suma en lo que es la discriminación estructural que tiene la mujer. Desde la Defensoría del Pueblo, ¿cuáles son las acciones que se toman para combatir este problema? Bueno, en realidad la Defensoría tiene varias líneas. Una primera es la atención de casos de ciudadanos, pero casos que nos permiten ver el comportamiento del Estado. La otra es hacer una labor de promoción, de educación, de difusión de derechos en estamentos del Estado, con jóvenes, con estudiantes. Estamos incursionando en la actividad privada, donde nos piden orientación, estamos yendo. Pero la labor fundamental de la Defensoría del Pueblo es la de supervisión. La supervisión que nos permite incidir en las políticas públicas, como en el caso de violencia. Nosotros vamos supervisando cómo funcionan los centros de emergencia mujer, la comisaría, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y hacemos llegar nuestras observaciones, nuestras recomendaciones y exigimos que éstas se cumplan. Es una voz oída por el Ejecutivo. Sin embargo, hay temas como estos que no podemos solamente esperar que el sistema de justicia responda, porque ahí estamos frente a un hecho ya consumado, en el que estamos buscando restablecer un orden social que ha sido quebrado, quebrantado, y que la justicia tendría que responder para que también sea ejemplificador de prácticas que deben apartarse de ello. Me explico. La política criminal tiene que ser preventiva para que la sociedad entienda que cuando alguien sale del manejo que debe tener, hay una mano implacable del Estado que sanciona a quienes cometen ello. Eso es lo que está fallando y la Defensoría va a continuar en este rol supervisor de atención de casos y de promoción de derechos. Eliana, yo le agradezco mucho por su tiempo para conversar sobre este importante tema. Gracias a ti. Eliana Rebollar, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.